Aquí otra vez más el pastor Raúl Vidal con otra lección. Pienso que es la lección número 5, y hemos estado mirando sobre el tema de disciplinas espirituales y hemos tenido un buen tiempo repasando un poco. Hemos mirado una introducción donde miramos 5 diferentes disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplinas espirituales en la Biblia, se puede decir que hay muchas cosas que uno como cristiano debe de aplicar a su vida para poder seguir creciendo espiritualmente. Hemos hablado un poco sobre lo que es el dar, hablamos un poco sobre lo que es la oración. Específicamente en las lecciones hablamos la oración, la alabanza y también la disciplina de leer la palabra del Señor. Ahora queremos entrar en lo que es la disciplina del evangelismo. Y esta es una disciplina muy importante para nosotros como creyentes, como evangélicos. Me gusta un dicho que dice que si uno no evangeliza, no se puede llamar un evangélico. Nosotros somos cristianos evangélicos que creemos en evangelizar. Cuando estudiamos un poco sobre la historia de la iglesia, miramos de que muchas veces se veía secciones donde personas no necesariamente evangelizaban a propósito, pero Dios muchas veces trajo lo que es la persecución o problemas para que se fueran los cristianos por todos diferentes lugares, y en esos diferentes lugares practicaban lo que es dar su testimonio, hablar de Cristo, y mucha gente se convertía, y así miramos cómo el reino del Señor se ha expandido hasta ahora en día. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 4. El libro de los Hechos miramos el inicio de lo que es la primera iglesia, la iglesia dirigida por los apóstoles, y también se puede decir los hechos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está guiando a los apóstoles para crecer lo que es el evangelio, crecer el cristianismo. En el libro de los Hechos, primera vez que oímos el término cristiano, miramos que también es donde los apóstoles formalizan lo que es la obra, la iglesia. También miramos que se levanta mucho liderazgo. Y ahora aquí en el número 7, en el capítulo 7 de Hechos, miramos que continúa la obra y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, y ese es el término clave, anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Vamos a hacer una oración. Espero que su corazón esté abierto para poder recibir la lección de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú muriste en la cruz y ascendiste al Padre. Te damos gracias por la promesa que se cumplió, donde el Espíritu Santo empoderó a los creyentes, y miramos que ese poder los ayuda a ser evangelistas o evangelizar o anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Oramos que en esta disciplina espiritual, Señor, que la practiquemos, Dios mío, Padre, como algo natural de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, una vez más, hablando de las disciplinas espirituales, son cosas que constantemente debemos de practicar. Miramos que el leer de la palabra de Dios es algo que debemos de practicar. Yo les motivo que lo hagan por poquito, por lo menos, todos los días. Yo sé que cuando están estudiando, pues hay muchas diferentes tareas, y gracias a Dios que la mayoría de las tareas que tenemos en los libros y todo eso son basadas en la escritura. Pero todavía lo que es leer la palabra de Dios es muy importante. Por eso ahorita
Le estoy motivando que por lo menos 5 a 15 minutos todos los días tome la palabra de Dios y la lea. Y tiene su diario espiritual que también están haciendo, que va a ser algo parte de, de esta clase. También la oración es algo importante que muchas veces se pone como no de tan importancia. Oración muchas veces es algo que se hace cuando estamos en la iglesia, pero quiero motivarlos, hermanos, si usted es un estudiante, es muy posible que la mayoría de ustedes tienen sentir que son llamados por Dios, y una de las cosas que va a ser muy importante y que los ayuda y que los da fuerza es la oración. Se los motivo que si su iglesia no tiene un día de oración donde usted puede venir y concentrarse específicamente en eso, que usted desarrolle lo que es una disciplina de buscar la presencia de Dios. También hablamos de la importancia de la alabanza, y esto es algo que no solamente se practica en la obra, en la iglesia, pero es algo que se puede practicar diariamente en sus casas. Pero ahora quiero hablar específicamente sobre la disciplina de lo que es el evangelismo. Y es dicho que es muy poquita las personas en la iglesia que hacen evangelismo, que expresan su salvación o que dan su testimonio a otras personas en la iglesia. Son bien pocas cuando estamos hablando de la iglesia en general, no solamente en la obra de ustedes allí donde se encuentran, pero la mayoría de la iglesia en general no practican lo que es el evangelismo. Pero nosotros como cristianos creyentes, como estudiantes de esta academia Corona, una de las cosas que Dios me ha puesto fuerte en mi corazón, que no solamente sea una academia donde estamos aprendiendo sobre la Biblia o sobre cuestiones de historia, pero que sea algo que estemos practicando, y el evangelio, practicando el evangelio, es algo muy importante. Ahora voy a hacer esta enseñanza en forma de preguntas. Voy a poner una pregunta ahí en su pantalla y les voy a dar las respuestas. Ponga atención en las respuestas, ahí en su papel va a poder llenar y va a tener las respuestas. Pero estas preguntas son preguntas para que usted medite y que verdaderamente pueda encontrar en su corazón. Porque evangelismo no solamente quiero que sea un tema que repasamos, pero mi meta es de que verdaderamente se desarrollen grupos de evangelismo en su iglesia, porque si vamos a crecer, o si vamos a hacer el mandado que Dios lo ha dado, la gran comisión inicia con evangelismo. Las misiones empieza con el evangelismo. Nuestro primer campo misionero es nuestra comunidad. Entonces, usted va a mirar este tema de evangelismo en muchas de las diferentes clases, como hablamos un poco sobre esto en el clase de liderazgo. Hay una clase específicamente de evangelismo. Ahora solamente va a ser un repaso, o va a ser solamente lo que es, como se llama, un refrigerio espiritual. Pero quiero motivarlos. Si ya tiene tiempo que no ha estado evangelizando, hermanos, quiero motivarlo que siga practicando, que sea una disciplina, que usted ponga en su mente, aunque a lo mejor no es algo su fuerte o no es su ministerio, pero usted póngase como lo que lo voy a hacer, aunque sea una vez al mes, o voy a salir con el grupo de evangelismo cada otra semana, o qué sé yo, como usted lo sienta, pero quiero que sea algo que se practique, una disciplina espiritual en nuestras vidas. Ok, su primera pregunta es: ¿qué es evangelismo personal? ¿Okay? ¿Qué es evangelismo personal? ¿Okay? Y la respuesta se la voy a dar aquí. El evangelismo personal es cuando el cristiano evangélico, y puse evangélico en propósito, le habla a un inconverso acerca
del Evangelio de Cristo Jesús. El evangelismo personal es cuando el cristiano evangélico le habla a un inconverso acerca del Evangelio de Cristo. Entonces, ahora en día hay muchos diferentes tipos de personas en el mundo, ¿verdad? Hay personas que no creen en ningún Dios, como un ateo. Hay personas que creen en diferentes cosas, creen en tradiciones, creen en cosas culturales, creen en cómo se llama horóscopos, creen en la suerte, creen en la Virgen María o los santos, creen en diferentes sectas y creen en Dios Yahweh, Dios o Jesucristo. Entonces hay personas de diferentes, eso se llaman agnósticos, personas que no tienen un compromiso con ningún tipo de religión organizada o ningún tipo de creencia específica. Entonces hay diferentes tipos de personas, agnósticos, ¿verdad? Y después ahí estamos los cristianos, ¿verdad? Están las personas que creen en Dios. Y adentro de los cristianos hay diferentes tipos de cristianos. Hay cristianos que están caídos y hay cristianos que están activos. Entonces, cuando estoy hablando de que es evangelismo personal y parte de la disciplina que estoy tratando de motivar a los que tengan, es que el evangelismo personal es cuando el cristiano evangélico le habla a un inconverso acerca del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, no solamente, la meta no solamente es de que usted restaure a un cristiano que también tiene su lugar y es importante, y es el motivo que lo haga. No solamente es de practicar apologética con alguien que no va, como se llama, no está interesado o ya tiene su religión o creencias. Pero en el mundo hay mucha gente que está inconversa. Personas que conocen de Dios, pero todavía no se han convertido al cristianismo. No se han convertido, no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y no están salvos. El evangelismo, la clave es de que nosotros traigamos este mensaje de Cristo Jesús a personas que no conocen o no han aceptado. ¿Ok? Entonces, por esto es muy importante saber la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando damos nuestro testimonio, eso ayuda a conectar con las personas. Es muy bien. Nos ayuda a conectar con las personas. Pero el evangelio, ¿qué es lo que Cristo hizo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo vino a nacer de una virgen, vivió una vida separada. A los 30 años empezó su ministerio. En ese tiempo discipuló gente. En ese tiempo sanó personas. Y terminó ese ministerio muriendo en la cruz de Calvario. Una persona justa. Pero ¿por qué lo hizo? Fue porque Él tomó los pecados de toda la humanidad, todas las personas, para que crea en Él, el que crea en Jesucristo, pueda tener vida eterna. Al tercer día resucitó de los muertos, ascendió, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y con la promesa que un día regresa por su iglesia, por las personas que están permaneciendo en Cristo. Ese es el evangelio. Las buenas nuevas es de que Cristo murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, juntamente con nuestro testimonio, el evangelio, las buenas nuevas, es importante. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 28. Dice la palabra de Dios: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, estos predicar o estos anunciar, le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
Y después la pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces, esto es el anunciar, esto es el predicar o hablar con inconversos. Y esto es algo muy clave para las personas que apenas han aceptado a Cristo. Si usted apenas aceptó a Cristo hace un año y ahora está en la escuela, o si usted ha ganado a alguien hace poco, es muy importante que usted luego los motive a de que ellos vayan y que compartan el Evangelio. Y el Evangelio es tan simple. El Evangelio no tiene mucho, no tiene mucho, no está muy complicado. Es que Cristo murió en la cruz de Calvario para nuestros pecados. ¿Okay? Hechos capítulo 16, versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿qué es el evangelio personal? Es cuando usted o yo, el evangelismo personal es cuando el cristiano evangélico le habla a un inconverso acerca del evangelio de Cristo Jesús. Aquí en estas dos escrituras miramos primero, la mujer deja su cántaro, deja lo que está haciendo, entra una vez más a la ciudad y empieza a compartir las buenas nuevas con el pueblo. En Hechos capítulo 16, versículo 32, dice la palabra de Dios, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces miramos que el evangelio es algo que se comparte a personas que todavía no creen, ¿ok? Entonces esa es la primer pregunta. Segunda pregunta. ¿Es el evangelismo personal una responsabilidad del cristiano? ¿Ok? Le voy a dar la respuesta. Que no solamente es su responsabilidad, sino que es también su privilegio. ¿Ok? Su apunte ponga privilegio. Y esto es algo muy importante de entender, que el predicar el evangelio, el anunciar el evangelismo personal, no solamente es su responsabilidad para usted como cristiano, pero también es un gran privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hay salvación para el que cree en Cristo. El Señor Jesucristo, segundo punto ahí, el Señor Jesucristo espera que el que se convierte a Él les diga a otros acerca de sus nuevas experiencias de orden espiritual. Y esto es algo poderoso. Y yo lo he mirado muchas veces y me ha pasado a mí personalmente. Cuando yo acepté a Cristo, yo luego quería anunciarlo a todas personas. Y cuando una persona tiene una experiencia con el Señor, le quiere decir a otras personas. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora yo sé que la mayoría de ustedes que están en la escuela, es posible que usted ya tiene tiempo en el Señor. Entonces, por eso digo que esto es algo que necesitamos practicar como una disciplina. Una disciplina que usted empieza a expresar. Porque muchas veces ya cuando tenemos tiempo en el Señor, poco por poco ya no conocemos personas que están afuera de la iglesia. Entonces esto es algo que necesita practicar en su iglesia. Si hay un grupo de evangelismo, aunque usted sea parte de otro ministerio, si usted es ujier, si usted está con los jóvenes, si usted está en la alabanza, hágalo como una prioridad de salir con ese grupo de evangelismo. Aunque usted pueda estar ocupado con otras cosas, usted haga, porque eso va a traer un fuego en su vida. Y hay un poder cuando una persona expresa lo que ha pasado. Número 3, sea usted un cristiano que sabe dar su testimonio, ¿ok? De conversión a otros. Entonces, en las últimas
temas que hemos hablado en las últimas clases. Hemos hablado en una clase de, sobre 8 semanas hablando de evangelismo. Y en ese tiempo yo les motivé que escribieran su testimonio para que lo pueda dar en 3 minutos o 30 minutos, como si lo puede dar en una iglesia o en un evento, pero también cómo poder dárselo a una persona cuando usted está ahí enfrente de ellos. ¿Okay? Entonces, sea usted un cristiano que sabe dar su testimonio de conversión a otros. Y esto es algo muy importante, porque incluso hay veces hacemos esto en la iglesia que llamamos, vamos a llamar un testimonio, ¿verdad? Y yo he mirado muchas veces que la persona ya empieza a hablar de un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Y incluso le doy gracias a Dios porque Dios me regaló una televisión y estoy bien agradecido porque Dios me está prosperando. Ok, y todo eso está bien, hermanos. Sí es parte de un testimonio, pero su testimonio de conversión es algo muy poderoso. Y a veces se para enfrente de la iglesia y dice, pues es que aquí todos ya saben de Cristo. Mire, hermano, usted nunca sabe quién está allí en esa audiencia que a lo mejor está batallando. Yo he mirado personas, yo conozco personas que hasta han estado en la iglesia por meses, años, y no se han convertido. Pero de repente un día que estaban ahí sentados, y uno pensaba que estaba convertido, pero un día se levanta y dice, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Aprenda a dar su testimonio como un cristiano. Necesita saber dar su testimonio, ¿ok? Cada nuevo creyente debe de ser un ganador, la palabra es ganador, de almas. Cada nuevo creyente debe de ser un ganador de almas. Le quiero leer unas escrituras. Lucas capítulo 8, versículo 39. Lucas 8:39. Vuelte a tu casa y cuenta cuán grandes cosas han hecho Dios contigo. Y él le fue publicando, palabra ahí, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Miramos ahí, publicando, anunciando. Esto es la disciplina de evangelismo. Entonces, muy importante, cristianos, creyentes, estudiantes, que aprendamos a no ser esos cristianos silenciosos, pero aprendamos a ser esos cristianos que constantemente estamos publicando. Cuando yo miro la vida de Simón Pedro, gran líder, ¿verdad? Pero uno de los atributos que él tenía es de que él era un hablador, era una persona que comunicaba. Entonces yo puedo imaginarme que Dios utilizó a este varón para que sea ese anunciador, ese publicador, esa persona que está expresando. Marcos capítulo 1, versículo 17. Y le dijo, venid en pos de mí y haré que seas pescadores ahora de hombres, ¿verdad? Miramos que Jesús llama a sus discípulos, llama a Pedro y les dice, venid en pos de mí, yo te voy a reentrenar, te voy a entrenar. No para ser un pescador de pescados, ellos ya eran eso, pero ahora van a ser personas que van a crear nuevos discípulos. ¿Y cómo podemos tener nuevos discípulos? Algunos de ustedes batallan en discipular. ¿Por qué batallan en discipular? Porque aquí se mira, hay que venir en pos de Cristo, hay que anunciar y hay que ser ahora estos nuevos hombres, estos nuevos discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esto es el mandamiento. Entonces nosotros estamos en este mandamiento. Necesitamos aprender a trabajar con todo grupo diferente grupo de cultura para poder ser obediente a esta escritura. Y les digo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio
a toda criatura. Entonces, si nosotros vamos a continuar con esta profecía, con este mandamiento, con esta comisión, hermanos, entonces necesitamos continuar predicar no solamente en la iglesia, hermano. Predicando en la iglesia es un solo ambiente, pero ir alrededor del mundo y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiráis poder, digan conmigo poder, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí miramos, le dice a sus discípulos después de que él muere, que ellos se mantengan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 1 de versículo 8 viene el Espíritu Santo, y les da poder. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para hacer dinero? No. ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para agarrar, cómo se llama, autoridad o para tener cierto liderazgo? No. ¿Para qué necesitamos este poder? Para ser testigos, para predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces miramos que para nosotros, cuando aceptamos a Cristo, el que me está oyendo, usted se acepta a Cristo en su pueblo, su tierra, en esa ciudad, que ese es su Jerusalén. Pero después Dios lo llama no solamente a predicar en esa Jerusalén, pero a las ciudades que están alrededor. Hay que ganar nuestras ciudades para Cristo Jesús. Muy bien. Número 3. ¿Por qué cada cristiano debe de ganar almas para Cristo? ¿Por qué cada cristiano debe de ganar almas para Cristo? Número 1. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que ganemos almas. Vamos a leer unas escrituras. Algunas van a ser repetidas porque son las que estamos usando, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines o lo último de la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Miramos que Jesús ordenó a este grupo. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miramos que fue un mandato. ¿Por qué Dios manda que ganemos almas? Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Miramos allí en Juan, que predica el evangelio universal para todos, miramos que le dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Juan capítulo 15, 16, miramos ahí, no me engañéis vosotros a mí, sino que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miramos que Él os manda. Vamos a como el número 2, ¿verdad? El primero era porque Dios nos manda a que ganemos almas. Número 2, para demostrar nuestro amor por Jesús. Entonces, si usted dice, yo amo a Jesús, si usted ha tenido esa experiencia con Dios, entonces usted va a querer hablar de esa persona. ¿Cuánto en un tiempo alguien te regaló algo que te gustó mucho y le empieza a comentar a todo el mundo, verdad? Entonces, igualmente, con esta salvación que se ha regalado
hay que expresarlo. Mira lo que tengo vida eterna. Y eso se empieza a expresar a diferentes personas.